Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más. Vamos a tocar este tema que, bueno, yo ya les había ofrecido a mis amables suscriptores. Me parece que siempre es importante cuestionar muchas cosas porque eso nos permite llegar a momentos de reflexión que más adelante nos van a servir para nuestra vida diaria, para cuestionar todo lo que nos dicen. Quienes todavía no son suscriptores, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida y los invito a que conozcan este canal. Ahora sí que si su gadget lo permite, aquí abajito hay un botón que dice cápsulas universitarias con Luis, le dan clic y les aparece el home del canal. Otra manera es, bueno, googleando, ¿no? Cápsulas universitarias con Luis, aquí mismo en el buscador de YouTube, o bien ahí en su navegador en donde dice youtube.com, agregan la diagonal y escriben cápsulas universitarias con Luis, todo de corrido y sin espacios, y al darle enter se les aparece el home, en donde van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de 700 capítulos que ya se han subido a este canal. Bueno, pues ahora sí que les doy la más cordial bienvenida, o bien más rápido, www.luis.mx, y van a encontrar el home. No es una página externa, no es una dirección en una página externa, es una dirección que los auxilia para llegar más rápido a este canal. Entonces, pues bueno, si simplemente teclean luis.mx, pues yo aquí les doy la más cordial bienvenida al home de este canal para que conozcan todo lo que hay. Y ahí están en el extremo superior derecho las posibilidades en este canal, la comunicación hacia Instagram, hacia Facebook, hacia Twitter, y claro, hay un link para que quien guste hacer una aportación voluntaria, pues bueno, bienvenida, porque eso va a ayudar a que este canal siga creciendo. Por lo pronto, pues bueno, vamos a darle inicio a esta cápsula. Pues bueno, miren, como yo siempre lo digo antes de iniciar, quiero aclarar que el formato de estos videos es cápsula, es una cápsula. Entonces, entendiendo eso, yo creo que podemos ponernos de acuerdo. No, aquí no hay especialistas, no hay expertos en historia, es simplemente un momento para emitir una opinión para el momento de reflexión. Entonces, aquí no estamos hablando a profundidad de nada y el tiempo tampoco nos permite ampliarnos como quisiéramos, pero bueno, más adelante habrá algunos videos que se van a subir, eso va a ser más adelante, en donde podremos platicar un poquito más ampliamente. En este momento pues continuamos con el formato de cápsulas. Entonces, hecha esta aclaración, pues bueno, les comento. Ya mis amables seguidores, bueno, algunas personas que me han tenido a bien escribir a través de de los espacios para sus comentarios, bueno, pues ahora sí que pues emitir una opinión acerca de cada festividad, ¿no? Lo que tiene que ver con las fiestas del 16 de septiembre, del 20 de noviembre, del 1 de mayo, etcétera. Todas estas festividades que aquí se están comentando, algunas de esas cápsulas ya se subieron, entonces pues bueno, les invito para que revisen el contenido de este canal y ahí van a encontrar cápsulas que tienen que ver con cultura y con temas de historia. Entonces, pues bueno, en este caso, miren, uno de los mitos, hay muchos, pero vamos a abordar rápidamente solamente algunos. Uno de los mitos que se mencionan tanto es que, por ejemplo, Miguel Hidalgo y Costilla mencionan que, bueno, es el padre de la patria. Eso, pues, obviamente es un mito. Quiero comentarles rápidamente, el padre Hidalgo, bueno, en su momento cuando fue padre, hay que recordar que le fueron retirados los hábitos antes de ser fusilado. El padre Hidalgo lo que tenía es que él como criollo tenía una calidad de ciudadano de segunda. Todos sabemos por las clases de historia, aunque sean básicas de la primaria, que los españoles peninsulares, los que habían nacido en España, pues eran quienes tenían el poder y quienes podían tomar las mejores decisiones y acceder a los puestos de poder estratégicos, los más altos, por cuestiones de seguridad, no solamente por una cuestión de privilegio, sino por una cuestión de seguridad para mantener el control en el reino de la Nueva España. Y bueno, pues Miguel Hidalgo era de las personas que no estaban de acuerdo con esta situación. Había muchísimos criollos que no estaban de acuerdo con esto porque decían, bueno, pues si somos hijos de españoles, pues también deberíamos de tener derechos, ¿no?
pero pues resulta que por cuestiones de que no tuvieran ese cariño o esa situación de apego al territorio de la Nueva España, pues no podían acceder a los grandes puestos y eso les causaba frustración porque no podían acceder a grandes cosas y lo más que se podía llegar en aquella época era ser letrado, es decir, abogado, en aquel entonces todavía se les decía así, letrados a los abogados y o ser sacerdote, ¿no? Entonces eran como que las dos figuras máximas de poder. Entonces, pues, bueno, Miguel Hidalgo accede a esta posición. Él no proviene de familia adinerada, pero pues busca de alguna manera posicionarse y pues sale adelante. Desafortunadamente, como párroco de una iglesia sencilla, pues tiene necesidades económicas y desafortunadamente para echar adelante muchos proyectos que él tenía, pues necesitaba precisamente estar reuniendo fondos suficientes de donde se pudiera. Y entonces no podía él acceder a determinados beneficios porque en su calidad de criollo y de sacerdote pues no podía pues tener influencia o que pudiera conseguir el interés de una persona, porque ya saben, ¿no? De siempre, desde todos los tiempos, si no hay un interés económico pues no hay ayuda, ¿no? Hasta ahora como las famosas fundaciones en donde piden donativos. Pues estas fundaciones no existirían si no fuera por los beneficios fiscales. Si no, pues no, de plano no existirían. Ahí tenemos todas fundaciones que, bueno, prefiero no dar nombres, pero que están reuniendo donativos y este tipo de cuestiones en donde, pues bueno, ellos al obtener esos ingresos y los reportan a la Secretaría de Hacienda, pues bueno, están deduciendo, ¿no? Entonces al deducir, pues están obteniendo un beneficio. Si no existiera esa deducción, pues obviamente no harían estas fundaciones. Entonces, pues bueno, ahí tenemos uno famoso que salía en la televisión muy, muy seguido. Entonces, con eso yo ya les doy una idea de lo que ocurre. Entonces, no se dejen sorprender por estos presidentes, directores y no sé qué de fundaciones. Esa gente nada más está haciendo negocio. Ahí tenemos a una periodista de nombre Dolores que también hacía su fundación con base en eso. Pero bueno, pues ahí se los dejo como ejemplo y pues bueno, continuemos con con este relato. RenderForest.com. Y bueno, pues ahora sí que Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, pues tenían ganas de hacer muchas cosas y desafortunadamente sus condiciones económicas no se lo permitían y eso le causó pues esta molestia, esta situación de inconformidad y pues bueno, empezó a juntarse con personas que estaban más o menos en las mismas condiciones y pues eso le ayudó a organizar estas famosas tertulias, que son círculos literarios, son círculos en donde se discuten libros, ¿no? Estas tertulias que ayudan a ilustrarse, ¿no? Con los libros que venían de Europa, pues se enteraban pues de lo que ocurría, ahora sí que influidos por la época de la Ilustración y todo esto. Entonces, pues bueno, más o menos eso iba permeando, iba leyendo, era un hombre que leía mucho y pues obviamente en su molestia pues hacía obras teatrales y eventos con el pretexto de juntar fondos o de generar una difusión cultural, pues hacía obras de teatro y obviamente eran obras de teatro críticas, ¿no? Ahí tenemos que él era un fan de Molière, mucha gente no lo sabe, pero él leía mucho Molière y representaba obras teatrales, entre ellas El Tartufo, en donde ya sabemos que se hace una crítica social y una crítica al gobierno. Entonces había gente que no lo quería por hacer esas críticas, pero en realidad todo esto era una proyección que tenía el padre Hidalgo de molestia hacia la gente, no nada más porque trataran mal a los pobrecitos indígenas, sino porque él pertenecía a una clase social que no podía aspirar a nada grande, ¿no? Entonces eso le frustraba en muchas ocasiones. Entonces, pues bueno, estas molestias permearon y hubo acusaciones y bueno, ahora sí que los jerarcas de la iglesia pues fueron a buscarlo a ver pues cómo iba con sus cuentas y obviamente lo acusaron de deudas, ¿no? Lo acusaron de que no estaba entregando el dinero porque para hacer sus famosos eventos pues estaba usando dinero de las limosnas, ¿no? O las aportaciones de las personas que estaban alrededor suyo y entonces eso impedía que la iglesia tuviera pues los ingresos completos, ¿no?
Entonces, pues bueno, este tipo de situaciones fueron las que permearon para presionarlo a él. Y bueno, podríamos hablar de todos los integrantes, pero bueno, me llevaría más tiempo. Pero lo que quiero pues es en este momento aclarar la cuestión con el padre Hidalgo y en su momento pues también la corregidora de Querétaro, que también fue otro elemento que me parece que es otro mito, su mote de madre de la patria. Obviamente no lo fue y eso bueno lo vamos a comentar. Pero en el caso del padre Hidalgo, bueno, yo creo que es importante que veamos que el padre Hidalgo no tenía realmente mayores intenciones más que tener una mejor posición. En realidad Hidalgo nunca pensó en una independencia, de decirles. Hidalgo quería una situación de mayor equidad, de mayor igualdad, de tal manera que todos tuvieran las mismas oportunidades, pero se refería a él a criollos y a españoles peninsulares. Ya los indígenas sí, claro, que tuvieron sus privilegios, pero él pensaba que los criollos debían de tener una mejor posición y obviamente si ustedes analizan los integrantes de estas tertulias que él convocaba, pues eran criollos y eran personas que también tenían el mismo problema, que querían ascender a mejores posiciones y no podían por su condición de criollos. Entonces, pues bueno, eso debe de ser aclarado. De hecho, cuando Hidalgo da este famoso grito, que también es un mito de la historia, cuando da el grito, pues bueno, Miguel Hidalgo lo que hace pues es hacer un discurso que nada tiene que ver con el Viva México, porque la palabra México como tal no existía, entonces pues no podía haber dicho Viva México, ¿no? Y cuando convoca a toda la gente, pues no convoca a que se salve la patria, porque no había patria como tal, sino lo que hace es convocar a la defensa del rey en España, que estaba siendo invadido en aquel entonces había que llamar a los pobladores para que se hiciera una revuelta que permitiera defender al rey y eso les permitiría a ellos ciertos privilegios por ayudar. Entonces, nótese que este discurso, que no es más que un eufemismo, pues no tiene nada que ver con el Viva México y vamos a independizarnos. Miguel Hidalgo nunca quiso la independencia como tal. Entonces, pues bueno, vaya pues ese momento de reflexión. De hecho, por ahí pulula en redes que si se hizo llamar Alteza Serenísima antes que Santa Ana. Bueno, independientemente de que haya sido verdad o no, eso siempre tiene un trasfondo, que no es precisamente el que la gente cree. Pero bueno, continuamos. Y pues bueno, ahora sí que es importante analizar ese aspecto con el padre Hidalgo. Y pues bueno, hay muchos momentos en la historia que deberían ser tomados en cuenta, sobre todo para la toma de decisiones. Hay decisiones que no se tomaron porque no había gente suficiente y hay decisiones que se tomaron porque había que evitar que hubiera derramamiento de sangre. Mucha gente no lo sabe, pero el padre Hidalgo tuvo la oportunidad de entrar a la Ciudad de México y tomar la Ciudad de México y con eso hubiera acabado más rápido la independencia de México. Pero era muy riesgoso porque se necesitaban muchas cosas, elementos necesarios para que pudiera esto fructificar. Al padre Hidalgo de plano le dio temor, hay que decirlo de esa manera, y por eso no terminó de entrar a la Ciudad de México nunca. Entonces, pues eso también hay que reflexionarlo. Esta cuestión del grito, este mito del grito, yo creo que también es un problema con la historia, porque, pues bueno, habría que pensar precisamente sobre, por ejemplo, empezando por el horario del grito. Mucha gente termina peleándose porque a qué hora fue el grito. Con motivo de eso, pues ya saben que el 15 de septiembre se celebra el famoso grito y se celebra por la noche. Y ya al día siguiente, pues ya es lo de la famosa, el inicio de la guerra de independencia. Entonces, pues miren, en mi opinión, de lo que he leído, de lo que he revisado, a mí me parece que el grito tuvo que haber sido más tardecito de lo que han dicho. Tuvo que haber sido más bien durante la mañana, ya iniciada la mañana, porque eso de que el padre Hidalgo estuvo ahí moviéndole a la campana y que no sé qué tantas cosas,
no podía ser. Es ilógico. Imaginen ustedes, vamos a trasladarnos a la época y vamos a concatenarla con esta época. Imaginen ustedes que normalmente van a la iglesia y pues sí, van a la misa temprano, pero de pronto está ahí el movimiento de la campana duro, que pues obviamente la gente se alarma y pues piensa que bueno, pues qué está ocurriendo, ¿no? Pues va a ir a ver y la gente va alarmada porque pues qué le pasa al padre, ¿no? Pero eso no nada más llama la atención de los pobladores. ¿Y dónde está la vigilancia? ¿En dónde está la gente que cuida? ¿Ustedes creen que ellos no serían los primeros en ir a ver qué le pasa al padre? Y la gente eso es lo que pensaría, bueno, pues que no están aquí los soldados que vengan a ver qué le pasa al padre. A Miguel Hidalgo le convendría convocar a los militares también. Yo digo que no. Imagínense que eso hubiera sido así. Más bien lo que tuvo que haber ocurrido es haber llamado a misa y durante la misa haber convocado a este evento y entonces sí darle ese seguimiento. Ahora, en cuanto al famoso llamado, pues tuvo que haber sido durante una misa y esto tuvo que haber sido durante algún sermón. En este sermón tuvo que haber existido una convocatoria general. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si ustedes van a la iglesia y escuchan el sermón, ¿a poco porque el padrecito les está diciendo que hay que levantarse contra el mal gobierno, ya entonces se van a levantar? Sin armas, sin estrategias, sin ser militares, ¿a poco van ustedes a levantarse en armas? Nomás porque el padre dice que hay que levantarse en armas porque hay que acabar con el mal gobierno. Pues no, evidentemente no. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee y hay que sentarse a reflexionar qué fue lo que hubo atrás de todo eso. Entonces, obviamente el padre Hidalgo tuvo que haber preparado a la gente con anticipación. Por ahí hay un historiador que prefiero no dar su nombre, pero dice que Miguel Hidalgo hasta se estuvo echando su chocolatito. O sea, a mí me parece eso un absurdo. Pero bueno, es una situación en donde debería de haber esto, haberse planeado correctamente. ¿Por qué? Pues porque hay que reunir armas, hay que reunir pues toda la serie de aditamentos y situaciones que pudieran ayudar. Una guerra no se hace nomás así, que agarramos palas y picos y ya, órale, ¿no? Pues se van a enfrentar a un ejército disciplinado. ¿Cómo se van a atrever a simplemente llegar ahí con su oso, con su pala? Pues no, eso no se puede hacer así, se tiene que planear. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, estás mandando a la gente al matadero. Entonces, Miguel Hidalgo y los militares que se reunieron con él, Aldama, Basolo, Allende, pues eran militares y tenían que saber cómo era el asunto y tenían que ver cuál era la mejor estrategia. ¿A poco no? Continuamos. Aquí ya lo he comentado en este canal en otras cápsulas, ahora sí que para quien guste revisarlas. Una guerra siempre tiene implicaciones, o sea, una guerra no es gratis, una guerra tiene costos. ¿De dónde van a sacar las armas? ¿Quién va a financiar eso? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde van a salir los recursos? Entonces, pues obviamente, si Hidalgo no estaba pasando reportes, bueno, pues a lo mejor de las limosnas también estaba financiando, pero obviamente eso no es suficiente para comprar las cosas. Entonces, esto tenía que ir más adelante, más potenciado, ¿no? Ahora, esta situación que hubiera podido permitir esta famosa independencia, que obviamente Hidalgo no la pensaba así, pues hubiera requerido una alianza. No se puede lograr una independencia en un país si no se logra una alianza con otros países para poder lograr el cometido. Si eran personas que leían, pues ya sabían que muchas de las guerras en otros países se lograban gracias a los aliados, aliados dentro del país y aliados fuera del país. Entonces, pues era obvio que Miguel Hidalgo no pensaba en la independencia. Por eso es que se les hizo fácil a todos los que se reunieron en ese momento, que no era tan complicado reunir a la gente, convencerla mediante un discurso, mediante el llamado a proteger al rey y mediante el llamado a mejores condiciones de vida para que se pudieran mover. ¿O a poco ustedes se van a mover a algo si no hay una cuestión segura? ¿A poco van a dejar a sus familias, a sus hijos para irse a un movimiento armado, a un movimiento de reclamo? Pues no.
Entonces, pues hay que armarlos. ¿Por qué? Porque la simple protesta no sirve. El ejército repele y se acabó el problema. Entonces necesitan otro tipo de armas que les permitan tener cierto respeto frente a las autoridades, ¿no? Entonces, eso, toda esta situación que está involucrándose es lo que hace que se haga todo este tipo de dudas, ¿no? ¿Cómo podrían pensar que efectivamente fuera una independencia? Entonces, suponiendo que efectivamente tengo razón, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Allende, Aldama, Basolo, la propia corregidora de Querétaro, pues lo único que buscaban era posicionarse, tener un mejor puesto. Estas implicaciones permitían beneficios para la gente que se uniera, pero todo eso lo tienen que estar platicando desde antes de que ocurriera todo eso. Entonces, no es esta cuestión romántica de que fue descubierto el movimiento y que el corregidor encerró a la corregidora y que la corregidora hizo el momento romántico de avisar que ya había sido descubierta. No, simple y sencillamente el corregidor también sabía que era lo que estaba ocurriendo. Evidentemente lo sabía, y cuando la situación se descubrió no le permitió a la corregidora que se moviera, pero ellos ya estaban de acuerdo. Entonces la corregidora ya no participó en la guerra de independencia. Si no, pues vean la biografía de la señora, en donde pues muere muchísimo de tiempo después. Si mal no recuerdo, muere por ahí de 1829, cuando ya había pasado esto del 27 de septiembre de 1821, que ustedes recordarán que con este tratado que se firmó se reconoce la independencia de México, y luego ya vino esta cuestión del emperador Iturbide, que de todas maneras quiso entregar a la Nueva España a España para que se siguiera teniendo el control, junto con los grupos conservadores, que ya saben que los grupos conservadores de siempre no han querido perder sus privilegios, por eso es que no les gustan las revoluciones ni les gusta que haya movimientos. Pero bueno, eso lo platicaremos más adelante, y ya pasó incluso el primer presidente de México, etcétera. Entonces, la corregidora se murió hasta mucho después por cuestiones que se le complicaron, pues, cuestiones pulmonares, de una neumonía por ahí, ya por su edad y ya por la complicación que se hizo, pues murió por eso, pero no murió en la guerra de independencia, y eso fue porque obviamente ella estuvo moviéndose, sí, pero de manera estratégica. Cuando se dio cuenta que el asunto ya se había descubierto y que ya no iba a seguir adelante el asunto, y que el propio corregidor le dijo, sabes que ya no te metas, pues así está el asunto. ¿Cuál madre de la patria? ¿Cuál patria? ¿No? Entonces, perdón que a algunos les tumbe las clases de historia de la primaria, pero así es. Entonces, todos estos momentos de reflexión son para precisamente que estemos pues al tanto de estos mitos, de estos eufemismos, de estas historias color de rosa que pues en realidad no nutren, no sirven para mayor cosa. Yo creo que siempre debemos estar pendientes de eso, y pues no dejarnos engañar. Continuamos. Miren, hay muchos otros mitos que surgen en torno a la independencia de México, no solamente por generar héroes, que eso es normalmente lo que hacen los gobiernos, sino a veces por abreviar, y a veces porque, bueno, quien gana la guerra es quien escribe la historia, y muchas veces la historia es narrada según convenga a los intereses del gobierno en turno. Entonces, pues bueno, hay que tener eso siempre en cuenta. Y bueno, más adelante, si ustedes gustan, con todo gusto, aquí hacemos más cápsulas referentes a estos movimientos de la independencia en torno a esta situación, y aclaramos más mitos. Pero por lo pronto, pues bueno, quiero mencionarles que Miguel Hidalgo pues en realidad nunca quiso la independencia. Quien pensó en eso fue el padre Morelos. Morelos sí tenía esa idea, nada más que bueno, no le funcionó. Afortunadamente también era un hombre muy culto y era un gran estratega militar. Entonces, pues bueno, pues hizo muchas cosas muy interesantes. Igual vamos a hablar de eso más adelante, en otra ocasión. Pero yo creo que la independencia empieza hasta la segunda etapa de lo que algunos historiadores consideran como la segunda etapa de la independencia. Ahí sí realmente se busca la independencia del país.
Y en el caso de Josefa Ortiz de Domínguez, bueno, habrá algunas feministas que no les guste lo que les diga, pero en realidad la señora solamente buscaba también alcanzar otro tipo de privilegios que le permitieran pues vivir de mejor manera, al igual que su marido, porque pues no tenían más que el mayor privilegio de ser corregidores, y de hecho pues era él era el corregidor, ella pues adoptaba el nombre de corregidora por ser la esposa de, pero en realidad no hizo mayor cosa más que sí participar en las tertulias, informar de lo que ella sabía en sus círculos sociales. O sea, sí fue muy valiosa su información, pero volvemos a lo mismo, no era con la finalidad de una independencia, sino de lograr mejores privilegios, así de simple. Entonces por eso muere muchos años después. Ahora sí que todos los integrantes de esa tertulia en donde ella estaba murieron mucho antes que ella. Hubo mujeres mucho más interesantes, mucho más importantes, pero bueno, eso lo dejamos también para otra cápsula, si ustedes gustan. Aquí lo vamos a estar platicando. Es más adelante, bueno, también vamos a estar platicando el de la siguiente festividad, que es 20 de noviembre, en donde también vamos a hablar sobre algunos mitos, que la revolución no empezó un 20 de noviembre, ni Madero fue el héroe que quieren imponer, pero aquí lo vamos a platicar. Pero bueno, otros de los mitos fue de la independencia de México. Bueno, ¿por qué celebramos la independencia de México cuando empieza la guerra y no cuando termina? A mí me parece absurdo, no sé ustedes, a mí me parece absurdo. Yo creo que la independencia es cuando se declara como tal. Pero a lo mejor el problema es que muchos no saben que el 27 de septiembre de 1821, si bien es cierto que fue una fecha en donde se firmó el tratado, en realidad este tratado fue desconocido más adelante. España ya no reconoció ese acuerdo y el emperador Iturbide en aquel entonces, junto con los grupos conservadores de aquel entonces, las personas que tenían intereses, poder, dinero, etcétera, influencias, pues les interesaba más que la Nueva España recuperara la Nueva España para que siguieran teniendo sus privilegios, porque los movimientos no les estaban conviniendo. Entonces, créanme, ninguna situación es gratis, siempre hay cuestiones involucradas. Entonces, pues no nos dejemos engañar por los mitos. Entonces, incluso por eso se llamó primer emperador a Iturbide, porque él tenía la idea de ser emperador precisamente. Nos acompaña Bigotes. Él está ahora sí que por aquí saludando. Quienes son mis amables suscriptores ya lo conocen, quienes no lo conocían, pues bueno, se los presento. Y bueno, pues ocurren todas estas cuestiones. Entonces hay que ponerse a leer un poquito más. No, hubo muchos problemas después de la firma del tratado del 27 de septiembre de 1821. Entonces no fue fácil. Ahora sí que nos dejara en paz España es una historia que todavía se alargó más. Entonces, hay muchos mitos en torno a esto y dejo pues la invitación para que lo revisen. Por lo pronto, dudas, preguntas, aquí abajo está el espacio. Nada más les recuerdo que está activado el anti-spammer, que rechaza los comentarios negativos. La dirección es youtube.com/cápsulas universitarias con Luis, todo de corrido sin espacios, o bien directo www.luis.mx, y les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues ahora sí que aquí les van a aparecer unos recuadros para que conozcan un poquito más de este canal. Denle clic y van a conocer más de este canal, y por ahí les aparece un ojo. Píquenle al ojo, porque al picarle al ojo se van a poder suscribir. Por lo pronto les agradezco y como siempre estamos en contacto.